Bien, vamos a ver el tema de regla de la cadena. Para eso vamos a definir una función z igual a f de u y de b, donde la función u y b están definidas por una función g de x y de y para u, y para b una función h que depende de la variable x e y. Las funciones f y g y h son funciones diferenciables. Definida u, como ya lo vimos, que es una que depende de la función g, cuyas variables son x e y. Lo mismo ocurre con b, que tiene una función h que depende de x y de y. Podemos decir que al reemplazar la variable u con respecto a g, la función g, y la variable b acorde a la función h, nos quedaría que z indirectamente depende de la variable x e y. ¿Sí? Siguiendo este análisis podemos realizar lo siguiente. Bien, como dijimos, al reemplazar la variable u y la variable b por las funciones, nos queda una función f que depende indirectamente de la variable x e y. Vamos a hacer un diagrama de árbol donde z depende de la variable u y b. ¿Sí? Lo vemos acá en la función, z depende de la variable u y b. Y u depende de la variable x e y. ¿Sí? Lo vemos en la función u. U depende de x y de y. Lo mismo ocurre con b. Depende de x y de y. ¿Sí? De x y de y. Armando este diagrama, y si nos vemos, forma una rama entre z, u y x, forma una rama. Entre z, u y y forma otra rama. Entre z, b corta y x forma una rama, y z, b corta y forma una rama. Si nos fijamos entre variable y variable, tenemos las derivadas parciales. Es decir, la variable de z con respecto a u. Acá vamos a tener la variable u, la derivada de u con respecto a x, la de u con respecto a y. Acá vamos a tener la de z con respecto a b, y acá vamos a tener la derivada parcial de b corta con respecto a x, y acá la de b corta con respecto a y. Ahora bien, hay un criterio para poder armar la derivada. Yo puedo calcular la derivada de z con respecto a x y la variable de z con respecto a y. Para hallar esa derivada, lo que tengo que hacer es el siguiente criterio. Puedo armar dos expresiones. Expresión 1, que va a ser la derivada parcial de z con respecto a x, y la expresión 2, que va a ser la derivada parcial de z con respecto a y. Bien, para esto vamos a tener que seguir algunos criterios. El primer criterio es entre ramas, se multiplica, es decir, para llegar de u a x, de z a x, tengo que pasar por la derivada parcial de z con respecto a u y la de u con respecto a x. Esas se van a multiplicar. Y la otra variable es z con respecto a b y b con respecto a x. Ahí se van a sumar entre ramas. Entre las mismas ramas se multiplican las derivadas parciales y entre rama y rama se suman. Siguiendo ese criterio, que lo vamos a escribir acá, ¿sí? Vamos a obtener dos ecuaciones. Bien, estas dos expresiones se obtienen, como dijimos anteriormente, ¿sí? Se van a obtener de calcular las derivadas ¿sí? Como dijimos, acá por ejemplo vamos a la expresión 1. La derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de z con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Y la segunda expresión va a ser la derivada de u con respecto z con respecto a u por la derivada de u con respecto a y más la derivada de z con respecto a b por la derivada de b con respecto a y. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos expresiones que a través de la regla de la cadena tenemos que demostrar. Así que ahora vamos a demostrar la expresión 1 y la expresión 2. Primero vamos a arrancar por la 1. Para demostrar la expresión 1, ¿sí? Esta que está acá, tenemos que tener en cuenta algo, que x es la variable que se incrementa, es decir, la que se está derivando es x, por lo tanto la variable y es una constante, ¿sí? Es una constante y vale 0. El incremento de y es 0, no se está incrementando.
¿sí? Teniendo en cuenta eso, podemos definir el incremento de u y el incremento de b, ¿sí? Considerando solamente el incremento de x y el incremento de y como una constante. Bien, calculamos el incremento de z, que es el incremento de u y b corta, ¿sí? Por lo tanto, acá sí tiene el incremento de u y el incremento de b. Recordemos que z es una función de u y de b, que a su vez u y b dependen de x. Calculamos el incremento de z por, esto es por el incremento finito, esto por el teorema de incremento finito. Por el teorema de incremento finito podemos definir el incremento de z de la siguiente manera, ¿sí? Como la derivada parcial de f con respecto a u por el incremento de u más la derivada parcial de f con respecto a b por el incremento de b más epsilon 1 por el incremento de u más epsilon 2 que el incremento de b. Recuerden que epsilon 1 y epsilon 2 eran lo que era el error cuando se comparaba un valor aproximado y con un valor exacto. Bien, ahora teniendo en cuenta esto podemos seguir dividiendo la expresión 1 que la definimos acá como ecuación 1, la podemos dividir por el incremento de z, así que al dividir término por término, si fijamos me queda el incremento de z dividido el incremento de x y así sucesivamente término por término voy dividiendo por el incremento de x, ¿sí? Bien, a partir de eso ahora podemos seguir por definición nombrar algunas definiciones, ¿sí? Por definición tenemos que el límite de delta z, incremento de z, incremento de x es el diferencial de z con respecto a x. Y el incremento de u con respecto a dividido el incremento de x, cuando el límite tiende de delta x tiende a 0, es el diferencial de u con respecto a x. Y así vamos definiendo por definición los distintos incrementos, ¿sí? También hay que recordar que la derivada de f con respecto a u es la derivada de z con respecto a u. Y la derivada de f con respecto a b es la derivada de z con respecto a b. ¿Sí? F es igual a z. Y hay algo muy importante a tener en cuenta que el límite de epsilon 1 como epsilon 2 por definición del teorema de incremento finito valen 0 para el incremento de u y b. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, esto es importante. Cuando dijimos que delta x es la que va a tender a 0 en el límite, delta x tiende a 0, ¿sí? Y delta y ya vale 0, por lo tanto, como la función u y b dependen de x y de y, cuando esta variable, una x tiende a 0 y ya es el incremento es 0, por lo tanto, el incremento de u y el incremento de van a tender a 0, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, podemos hacer de la siguiente expresión, de la ecuación 2, que la definimos que es cuando dividimos la expresión 1 con respecto al incremento de x, ahí podemos aplicar el límite en todos los términos, el límite de delta x tendiendo a 0. Y nos queda la siguiente expresión. Acá copiamos lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Cuando que el incremento de x tiende a 0 y el incremento de y va a ser igual a 0, por lo tanto el incremento de y y el incremento de b tiende a 0. Ahí no va a determinar que el epsilon y el epsilon 1 y epsilon 2 el límite vale 0, tanto forma que sea el incremento de x. Bien, ahora aplicando el límite en cada uno de los términos de la expresión 2, ¿sí? Cada uno de los términos de esto, aplicamos límite para delta x tendiendo a 0, nos genera la expresión 3. Lo voy a correr un poquito acá, así se ve perfecto. Bien, ahí se ve, bueno, fíjense que en cada uno de los términos tengo el límite de delta x. Acá como es un producto lo puedo aplicar en uno o en otro, ¿sí? Y acá esto es el resultado ya
no depende del incremento de x, por lo tanto va a ser una constante, sale fuera del límite. Lo mismo ocurre en esta expresión, la derivada de f con respecto a b sale fuera del límite porque no depende del incremento de x. Eso es importante tener en cuenta. Después esto que está acá lo agrupo porque esto sí va a tender a cero, ya lo vimos acá el límite de delta u y delta b tiende a cero, si delta x y delta y también se consideran que están cero, una vale cero inclusive delta y, en este caso puedo decir que el incremento de x, esto también tiende a cero. Si yo reemplazo cada uno de los términos que vimos acá por definición en la ecuación 3, obtenemos la siguiente expresión. Bien, al reemplazar la definición, los términos por definición en la expresión 3, ¿sí? Nos queda la siguiente expresión. El límite de delta x tendiendo a cero del incremento de z dividido el incremento de x es la derivada de z con respecto a x. ¿Sí? Ya lo vimos acá arriba, ¿no? Acá arriba lo subo acá arriba y lo vemos. Acá está, ¿no? Este término es este que está acá. Y así vamos reemplazando todos los términos que están uno por uno. Este es este, ¿sí? De u, x está acá, ¿sí? Este término es este que está acá, ¿sí? Es este que está acá. Y este término, el límite de delta x está acá, que es de b con x, y acá está. Reemplazando todo esto, y esto recordemos que vale 0, o tiende a 0, llegamos a la demostración de la expresión 1, que es lo que estamos buscando hoy, y si lo vemos, vamos a ponerlo arriba para ver que es lo mismo, ¿sí? Expresión 1, la voy a copiar y pegar para comparar que es lo mismo, ¿sí? Así no andamos subiendo y allá vamos hacia abajo. Esta es la expresión 1 que estoy copiando, arrastrando, y verificar si es lo mismo que llegamos del anterior. Bien, comparamos y absolutamente es el mismo valor. Ahí tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos el valor. Bien. Ya demostramos lo que es la ecuación 1, la expresión 1. Ahora vamos a demostrar la expresión 2 de similar manera. Bien, para la demostración de la expresión 2, que es la siguiente, la derivada de z con respecto a y, acá hay que corregir, esto es y. Sí, ahí yo tengo que agarrar y considerar que y es la variable que se va a incrementar y delta z vale 0, no hay incremento en x. Delta x vale 0, si no hay incremento en x, solamente se va a incrementar la variable y. Bien, considerando eso yo voy a poner el valor de incremento de u, considerando que se incrementa solamente el incremento de y. Lo mismo con b, se incrementa solamente la variable y x se mantiene como si fuera una constante, no hay incremento. El incremento de z también tiene, al igual que cuando hicimos la demostración de la expresión 2, como depende de u y de b, se puede describir de la siguiente manera. Por el teorema de incremento finito, ya lo habíamos puesto, llegamos a la siguiente expresión, ¿sí? Recordemos que epsilon 1 y epsilon 2 son los errores, ya lo había mencionado. Nombramos esta expresión como la ecuación 4. Bien, a la expresión 4, ecuación 4 la voy a dividir por el incremento de i, que es la variable que se incrementa en este caso. Entonces, todos los términos los voy a estar dividiendo por el incremento de i. En este término lo divido acá, en este término lo divido acá, y en este término lo divido acá, y en este término acá. Ya me queda toda la expresión en ambos lados de la igualdad dividido por el incremento de x, de i, perdón. Por definición, como vimos en la demostración de la parte 1, también acá tenemos lo mismo. Tenemos que el límite de incremento de i con respecto al incremento de z dividido el incremento de i es el diferencial de z con respecto a i. Y así vamos aplicando las distintas definiciones que corresponden a las derivadas.
Es importante que acá también el incremento, el límite de delta U y delta B de epsilon 1 o 2 vale 0, ¿sí? Esto para tener en cuenta. El razonamiento es el mismo, porque acá, a diferencia de lo anterior, el incremento de y es el que tiende a 0 y x vale 0. Por lo tanto, la variable v cuando se incrementa se van a incrementar también y va a valer 0 o tender a 0. Considerando esto, este límite vale 0. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de poder aplicar el límite en la expresión 5, en esta expresión que está acá. Vamos a aplicar el límite de delta i tendiendo a 0 en todos los términos. De este lado de la igualdad y de este lado de la igualdad para no perder ese símbolo, ¿sí?, de igualdad. Bien, al aplicar el límite en todos los términos, ¿sí?, de la siguiente manera: acá tengo el límite del primer término, acá tengo el límite del segundo término, esto sale afuera del límite porque no depende del incremento de i, ¿sí? Lo mismo ocurre en este término que está acá, aplico el límite de i en este producto, y esta derivada de f con respecto a b sale fuera del límite porque no depende del incremento de i. Bien, esto vale 0, ya lo mencionamos, así que este término se va a anular y nos va a quedar este término que, reemplazando con los valores por definición que están acá arriba, ¿sí?, vamos a verlo así, lo vamos comparando, ¿sí?, vamos obteniendo la segunda expresión, ¿sí?, que es igual a la expresión que está arriba que queremos demostrar. Ahora la vamos a traer para comparar. Bien, esto vamos reemplazando y obtenemos la misma expresión. Vamos a buscarla. Esta es la expresión 2. La vamos a llevar para demostrar que es lo mismo. La dejamos acá abajo, la comparamos y vemos si es lo mismo o no lo mismo, ¿sí? Acá se observan que es lo mismo, así que llegamos a demostrar la expresión 2. De esta manera se demuestra la parte teórica de regla de la cadena, y bueno, después hay que hacer ejercicios que consisten en resolver este tipo de expresiones. Es importante aclarar que cuando uno resuelve un ejercicio por regla de la cadena hay que hacer el árbol de relaciones. Muchas gracias.